¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo clama por placer, pero tu mente te paraliza con culpa? ¿Has fingido placer solo para evitar juicios? ¿O tal vez creciste escuchando que desear demasiado no es propio de una mujer decente? La verdad es que muchas mujeres cargan con una herida invisible, la represión de su propio placer. Pero que sepas, no es culpa tuya. Aprendiste a callarte, a encogerte, a conformarte. Sin embargo, algo dentro de ti aún late, aún desea, aún sabe que mereces más. En psicología, llamamos sombra a todo lo que fue reprimido o escondido por miedo, vergüenza o juicio. Y el deseo femenino fue arrojado a esa sombra durante siglos. Es como si el placer estuviera encerrado en una habitación oscura dentro de ti, esperando ser visto, escuchado, tocado. Tal vez estés desconectada de tu cuerpo, no porque algo esté mal en ti, sino porque el sistema te enseñó a rechazarlo. Ya no necesitas encajar en lo que esperan de ti. Puedes volver a ti misma, mirarte con más ternura, tocar tu cuerpo con presencia, reconocer qué te da placer y permitirte sentirlo. Recuperar tu placer es un acto de amor propio. Es una protesta silenciosa contra todo lo que intentó hacerte esconder. Y no estás sola. Miles de mujeres ahora están reaprendiendo a tocarse con respeto, a mirarse con deseo y a decir con voz firme: mi placer me pertenece. El placer como herencia perdida. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que falta algo? Una ausencia sutil, pero constante, como si algo te hubiera sido arrancado hace mucho tiempo y aún no supieras exactamente qué es. Tal vez aprendiste a callarte, a retroceder, a sentir vergüenza de ti misma. Tal vez el placer, ese derecho silencioso que es tuyo, fue enseñado como un error, como algo peligroso, sucio o incluso prohibido. Desde muy pequeñas, a muchas mujeres se les dice que no deben ser demasiado, ni muy sensuales, ni muy expresivas, ni muy intensas. Ser deseadas, pero no desear. Sentir, pero no mostrarlo. El cuerpo se convierte en un territorio de culpa, y el placer se transforma en un recuerdo olvidado, enterrado por siglos de represión. Pero, ¿y si te dijera que tu placer no está perdido, que está vivo, dormido, esperando a ser reencontrado? Este vídeo es una invitación para que recuperes lo que siempre fue tuyo, el derecho a sentir, el derecho a habitar tu cuerpo con libertad, el derecho a desear sin miedo, sin vergüenza, sin pedir disculpas. Aquí vamos a sumergirnos juntas en las raíces de la represión femenina, a entender cómo actúa en la sombra de nuestra psique y, lo más importante, a descubrir cómo es posible reconectar con ese placer de forma profunda, amorosa y verdadera. Porque el placer no es un lujo, es un llamado, un camino de vuelta a casa, y toda mujer tiene el derecho y el poder de responder a ese llamado. La sombra del deseo. Entendiendo lo que fue reprimido detrás de la vergüenza, la culpa y el silencio que rodean la sexualidad femenina, hay algo mucho más profundo: la sombra. En psicología, especialmente en el trabajo de Carl Jung, la sombra representa todo lo que fue rechazado, escondido o reprimido en nuestra psique, no porque sea incorrecto, sino porque en algún momento aprendimos que no era aceptable, que no era seguro, que no era bonito, y el deseo femenino durante siglos fue arrojado a ese sótano oscuro. Una mujer que desea, que siente placer, que expresa su deseo, fue vista como una amenaza, marginada, desacreditada, asociada a la locura, la inmoralidad o la perdición. Con el tiempo, ese juicio no se quedó solo en el exterior, fue interiorizado, y muchas mujeres comenzaron a reprimir espontáneamente lo que un día fue natural: la voluntad de sentir, de vivir el cuerpo, de entregarse con autenticidad. Esa represión no comienza en la edad adulta, empieza pronto, a veces con una mirada de reprobación cuando una niña se toca inocentemente, o cuando la llaman vulgar por ponerse algo que la hace sentir guapa, cuando escucha
una y otra vez que una chica decente se da a respetar, que los hombres desean más, que la mujer debe preservarse. El cuerpo se va domesticando, el deseo encerrado y el placer visto como un privilegio, no como una extensión natural de la vida. Pero lo que se reprime no desaparece. La sombra no se esfuma solo porque fue escondida. Sigue ahí, actuando en silencio, y lo que fue sofocado, tarde o temprano, reclama espacio para respirar. Por eso tantas mujeres, incluso en relaciones estables, incluso amando a sus parejas, sienten una desconexión profunda con su propio cuerpo. Por eso a veces el placer parece lejano, artificial o incluso inexistente, porque hay una herida ahí, una parte negada de sí mismas que necesita ser reconocida e integrada. Solo cuando miramos la sombra con honestidad y valentía comienza el verdadero proceso de liberación, y es desde esa mirada que podemos entender los impactos profundos que esta represión genera en nuestra vida emocional, sexual y relacional. Las heridas de la represión, cómo el cuerpo carga la vergüenza. Cuando el placer se reprime, el cuerpo no olvida, lo guarda todo, como un diario silencioso. Y cada vez que una mujer niega su propio deseo por miedo, vergüenza o culpa, se forma una nueva capa de esa herida, hasta que, un día, se mira y ya no se reconoce. Esa herida tiene muchas caras. A veces aparece como una dificultad para entregarse de verdad en el momento del sexo. El cuerpo responde, pero algo dentro se frena. Una tensión en los hombros, un nudo en la garganta, una sensación de que algo está mal en mí. Otras veces se manifiesta como incomodidad con la propia desnudez. Evitar el espejo, apagar la luz, cubrirse todo el tiempo, comparar el propio cuerpo con estándares inalcanzables como si solo fuera digno de amor si fuera perfecto, y, aun cuando recibe cariño o deseo, sentir que no lo merece. También hay quienes sienten rabia, pero no saben de dónde viene. Una rabia hacia el contacto, hacia la pareja, hacia el sexo en sí. No porque no deseen, sino porque la memoria del placer se ha mezclado con dolor, invasión o sumisión. Y el cuerpo, en su sabiduría, intenta protegerse. Estas son heridas invisibles, pero profundamente reales, y no son señales de debilidad. Son marcas dejadas por una cultura que durante siglos enseñó a las mujeres a desconectarse de sí mismas. Muchas mujeres pasan años creyendo que tienen un problema porque no sienten tanto placer como deberían, que son frías, frígidas o demasiado traumatizadas para vivir una sexualidad plena. Pero lo que tienen, en realidad, es una historia. Una línea del tiempo marcada por mensajes confusos, contactos no consentidos, silencios impuestos y la falta de espacio para escucharse de verdad. Y cuando esa historia se ignora, el cuerpo protesta, con tensiones, falta de libido, irritabilidad, dolores inexplicables, distanciamiento emocional, porque el cuerpo quiere hablar, quiere ser escuchado, quiere ser habitado con presencia, respeto y libertad. Y ahí está la posibilidad de sanación. En el momento en que dejamos de ver el cuerpo como un problema a resolver y empezamos a reconocerlo como parte de la solución, ese es el primer paso hacia la reconexión. Y de eso vamos a hablar ahora. Cómo despertar, poco a poco, la memoria del placer que aún vive dentro de ti. La redescubierta del cuerpo y del placer. Hay un punto en el camino en el que el silencio ya no es suficiente, en el que la incomodidad de vivir desconectada de ti misma empieza a gritar más alto que el miedo a cambiar. Ahí es cuando una mujer se enfrenta a una elección, seguir dormida o empezar, paso a paso, a regresar a su propio cuerpo. La reconexión no ocurre de golpe, empieza despacio, como quien aprende a tocar un instrumento olvidado, y el primer sonido es el de la escucha, escuchar el cuerpo, escuchar sus tensiones, sus deseos, sus límites.
Esto puede empezar con algo tan simple como cerrar los ojos y respirar profundamente, no para relajarte, sino para sentir el aire entrando, la piel erizándose, el pecho expandiéndose. Luego viene el contacto, no aquel que busca un fin, sino el que busca presencia, pasar la mano por tu propio cuerpo sin prisa, con curiosidad y cariño, notar cómo responde la piel, cómo ciertas zonas despiertan memorias, cómo el placer puede ser sutil, casi tímido, pero real. El baile también puede ser un portal. Bailar sola, con los ojos cerrados, sin espejo, sin pasos ensayados. Dejar que el cuerpo guíe, que diga lo que siente. Esa libertad de movimiento es un lenguaje ancestral que el cuerpo entiende, incluso cuando la mente aún resiste. Otros rituales también ayudan a cultivar esta nueva intimidad. Encender una vela, tomar un baño largo, mirarte al espejo sin juzgar, no como un cuerpo a evaluar, sino como un templo a celebrar. Un espacio sagrado donde el placer ya no necesita esconderse. Poco a poco, el cuerpo empieza a confiar de nuevo, a responder, a mostrar que el placer no estaba muerto, solo dormido, esperando seguridad para florecer. Y aquí reside una verdad esencial. El placer no es solo orgasmo, el placer es presencia, es estar entera, es habitar el ahora con autenticidad, es reír fuerte, llorar sin culpa, disfrutar sin miedo, es vivir con el cuerpo despierto. Esta redescubierta no es solo sexual, es existencial, porque cuando una mujer vuelve a sentir, vuelve a vivir, y en ese proceso reencuentra partes de sí que había olvidado o que nunca le dejaron conocer, pero esta redescubierta también saca a la luz lo que estaba escondido, y ahí es donde la sombra regresa, no como enemiga, sino como parte del camino. El encuentro con la sombra, sanando la culpa y el miedo. Despertar el placer también es despertar los dolores que se dejaron atrás. Cuando una mujer empieza a reconectar con su cuerpo, lo que surge no siempre es solo ligereza. Muchas veces, junto al contacto, llega el llanto, junto a la excitación, la culpa, junto a la libertad, el miedo. Esto no significa que algo esté mal, al contrario, es señal de que el cuerpo está empezando a limpiarse, a liberar todo lo que tuvo que contener durante demasiado tiempo. Es normal sentir vergüenza, cuestionarte si de verdad mereces ese placer, si estás siendo vulgar, si estás yendo demasiado lejos. Esas voces internas no son tuyas, son ecos de la represión que viviste, de la cultura que te enseñó a empequeñecerte. Pero ahora tienes una elección: escuchar esas voces como verdades o empezar a cuestionarlas con compasión. El proceso de sanación requiere presencia. Pide que te mires con honestidad y ternura, no para culparte, sino para acoger, porque la sombra no necesita ser vencida, necesita ser escuchada. Cuando permites que la culpa hable, que el miedo llore, que la rabia se mueva, algo se transforma. La represión deja de controlar en silencio y comienza a disolverse bajo la luz de la conciencia. Hay herramientas que pueden apoyar este momento. La escritura emocional, por ejemplo, permite dialogar con partes de ti que nunca tuvieron voz. Escribir lo que sientes, sin filtro, sin preocuparte por lo correcto o lo incorrecto, solo dejarlo salir. La terapia también es un espacio seguro para ordenar el caos y resignificar experiencias. Y los círculos de mujeres, ya sean presenciales o virtuales, pueden ofrecer el acogimiento que muchas veces faltó. Sanarse no es volverse perfecta, es volverse entera. Y eso significa incluir todas las partes, la luz y la sombra, el placer y el dolor, el sí y el no. El verdadero empoderamiento nace de esa integración, porque solo cuando abrazamos lo que antes nos asustaba, ganamos fuerza para avanzar. Y es ese avance el que transforma no solo nuestra vida, sino todo lo que nos rodea. Transformar el silencio en voz, el placer como acto político. El placer femenino, durante mucho tiempo,
Fue silenciado no porque fuera irrelevante, sino porque es, en esencia, subversivo. Una mujer conectada con su propio cuerpo, que conoce sus límites y deseos, que siente y se expresa con libertad. Es una mujer que no se somete fácilmente, cuestiona, ocupa espacio, no acepta menos de lo que merece. Y eso asusta. Asusta porque el placer, cuando es consciente, se convierte en poder. Por eso, cada vez que una mujer rompe el silencio sobre su sexualidad, no está hablando solo de sí misma, está abriendo camino para otras. Cada vez que se permite sentir placer sin culpa, desafía una cultura entera que se beneficia de su inseguridad. Cada vez que dice no con claridad o sí con placer, se posiciona en un mundo que históricamente enseñó a las mujeres a ser complacientes, no auténticas. Recuperar el placer no es un acto individual, es un acto político, porque cambia relaciones, cambia dinámicas, cambia generaciones. Una mujer que vive su placer enseña, sin palabras, que es posible ser libre. Inspira a otras a hacer lo mismo, no por obligación, sino por contagio. Y aquí no se trata de una militancia agresiva, se trata de una valentía íntima, de levantarte por dentro, de mirarte al espejo y reconocer la fuerza de quien ya no se apaga, de quien ya no se reduce para encajar. Cuando una mujer recupera el derecho al placer, también recupera el derecho a existir por entero, y eso, en sí mismo, ya es una revolución. Pero toda revolución comienza con práctica, con gestos, con acciones concretas. Y eso es lo que vamos a explorar ahora, los caminos prácticos para integrar ese placer en tu día a día, con ligereza, constancia y verdad. Caminos prácticos para una sexualidad consciente. La reconexión con el placer no ocurre solo en momentos íntimos. Se construye en el día a día, en pequeños rituales, en la forma en que habitas tu cuerpo, tu casa, tu tiempo. Es un proceso de cultivo, y como todo cultivo, requiere atención, nutrición y presencia. El primer paso es aprender a desacelerar. El ritmo acelerado en que vivimos desconecta el cuerpo del sentir, así que proponte pausas. A lo largo del día, por 2 minutos, cierra los ojos y pregunta, ¿qué está sintiendo mi cuerpo ahora? Puede parecer simple, pero este gesto crea un vínculo entre tú y tu sensorialidad. Otro camino poderoso es el contacto consciente. Y no tiene que ser sexual. Puede ser un baño tomado con presencia, pasando la mano suavemente por la piel, como diciendo, estoy aquí. Puede ser masajearte los pies, el cuello, los pechos, no con el objetivo de excitarte, sino de acogerte. La respiración también es una aliada profunda. Respirar de forma amplia, lenta, expandiendo el vientre, es una manera de activar el sistema nervioso parasimpático, responsable del relajamiento, el placer y la conexión. Durante momentos de placer o masturbación, respira con más conciencia. Esto lo cambia todo. La autoexploración, sin prisa y sin exigencia de resultados, es una práctica de rescate. Permítele conocer tus propios ritmos, tus zonas de placer, tus límites. El autotoque no es un sustituto del otro, es un reencuentro contigo, un camino hacia la soberanía. Además, observa tus pensamientos. ¿Cuántas veces te juzgas por desear o te saboteas por sentir placer? Empieza a responder a esos pensamientos con amor. Está bien que sienta esto. Crea un espacio interno donde el placer sea bienvenido. Prácticas como el yoga, el baile libre, la meditación somática y la escritura terapéutica también son herramientas increíbles. No necesitan ser perfectas ni diarias. Lo importante es que sean auténticas, que tengan sentido para ti. Por último, recuerda, esta jornada no es lineal. Habrá días en los que te sentirás más conectada y otros en los que te sentirás distante. Eso no es un retroceso, es humano. La sexualidad consciente no se trata de estar siempre en la cima, se trata de estar presente con lo que es. Y eso, por sí solo, ya es profundamente liberador.
Ahora, con estas prácticas en la mano, vamos a cerrar nuestro viaje entendiendo qué representa todo esto realmente. El placer como camino de vuelta a casa. Al final, este viaje no es solo sobre sexo, es sobre recordar quién eres detrás de las capas de represión, de las historias que te contaron, de las cicatrices que cargaste en silencio. El placer no es un lujo, ni un detalle, es un hilo que te conecta con tu fuerza vital. Cuando te reconectas con el placer, no solo estás redescubriendo el cuerpo, estás autorizándote a vivir, a ocupar espacio, a sentir con profundidad, a decir sí a la vida. Esta reconexión poco a poco va trayendo de vuelta lo que siempre fue tuyo, tu intuición, tu creatividad, tu potencia amorosa. Es como si, con cada nuevo contacto consciente, con cada respiración sentida, con cada elección hecha con presencia, le dijeras a ti misma, estoy volviendo a casa. Y volver a casa no significa que todo será perfecto. Significa que, incluso en los dolores, sabes dónde está tu centro. Significa que, incluso frente al miedo, tienes recursos internos para no abandonarte. Que el placer es un refugio seguro, no un territorio prohibido. Este viaje es íntimo, pero no necesita ser solitario. Al permitirte vivir todo esto con autenticidad, inspiras a otras mujeres a hacer lo mismo. Y así, en silencio, nos vamos sanando unas a otras, recordándonos unas a otras, reconstruyendo una nueva narrativa donde el cuerpo es sagrado, el deseo es bienvenido y el placer es un camino. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿sientes placer de verdad o solo estás acostumbrada a fingir? ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que necesitabas reconectar con tu cuerpo o con tu placer? Sé honesta contigo misma y si sientes que puedes, comparte con nosotras. Hay muchas mujeres leyendo que se reconocerán en tu historia. Vamos a romper este silencio juntas. Gracias por haber caminado hasta aquí. Si este vídeo tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido, si despertó preguntas, dale a me gusta, compártelo con una mujer que necesite escuchar esto y suscríbete al canal. Aprovecha para continuar este viaje con los vídeos que están apareciendo en la pantalla ahora. Fueron elegidos con cariño para profundizar en este descubrimiento de tu autoconocimiento, tu fuerza y tu libertad. Hasta nuestro próximo encuentro, con respeto, presencia y verdad.